Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 15 de un total de 59 que forman un curso de estadística básica. En esta ocasión vamos a hablar del intervalo de confianza para una media poblacional con muestra pequeña. Pero antes de eso, primeramente debemos aclarar un concepto importante en estadística, que es el concepto de grados de libertad. Los estadísticos llaman grados de libertad a la cantidad de datos que pueden tomar valores arbitrarios. Repito, grados de libertad es la cantidad de datos que pueden tomar valores arbitrarios. Vamos a ilustrar esta idea con el siguiente ejemplo muy sencillo. Supongamos que se toma una muestra aleatoria de tamaño 3, de 3 datos, cuyos valores desconocemos, no sabemos qué valores son, pero nos dicen que el promedio de la muestra es igual a 10. Entonces debemos cumplir con este requisito, el promedio es igual a 10. Entonces, nuestro universo son todas las muestras posibles de 3 datos, cuyo promedio sea igual a 10. Hay que respetar esto, se debe de cumplir esto. Repito, nuestro universo son todas las muestras posibles de 3 datos con promedio igual a 10. La pregunta es, ¿cuántos de estos 3 datos podrían tomar un valor arbitrario? ¿A cuántos de estos 3 valores yo les podría asignar un valor arbitrario? Esa es la pregunta para calcular los grados de libertad. Bien, pues vamos a ver a cuántos de ellos. El primer dato, x1, ¿yo le podría dar un valor arbitrario? Pregunto. Pues la respuesta es sí, no hay ningún problema. Dale cualquier valor arbitrario. Usted asígnele el valor que usted quiera. Yo voy a proponer el 50. X1 puede valer 50, pues sí, no hay ningún problema. Usted, insisto, usted proponga el valor que usted quiera. Bien, siguiente pregunta. El segundo dato, ¿yo le puedo asignar un valor arbitrario? La respuesta es sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Usted al segundo dato le puede asignar el valor que usted quiera. Yo voy a proponer el menos 30. No hay ningún problema. Bien. Pregunta. Al tercer dato, ¿yo le podré dar un valor arbitrario? Observe usted que el tercer dato ya no puede tomar un valor arbitrario porque estamos obligados a cumplir con esto. El promedio tiene que ser 10. Usted haga sus cuentas con los valores que usted propuso. De acuerdo a mis valores, el tercer dato ya no puede ser arbitrario. Forzosamente tiene que ser igual a 10 para que el promedio de la muestra sea 10. Entonces vea usted que de estos 3 datos, únicamente a 2 de ellos les pude asignar un valor arbitrario. El tercero ya no puede ser arbitrario, porque estamos obligados a cumplir con que el promedio sea 10. Entonces, de estos 3 datos, únicamente a 2 de ellos les pude asignar un valor arbitrario. Entonces se dice que aquí tenemos 2 grados de libertad. 2 grados de libertad. Uno menos de n. N es igual a 3. Entonces tenemos 2 grados de libertad. Bien, si en lugar de 3 datos hubieran sido 15 datos, pues hubiéramos tenido 15 menos 1, 14 grados de libertad. Si en lugar de 3 hubieran sido 20 datos, pues tendríamos 19 grados de libertad, etcétera, etcétera. En general, en una muestra de tamaño n, se tienen n-1 grados de libertad. En nuestro curso de estadística, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para los grados de libertad. Vamos a tener siempre n-1 grados de libertad. Claro, en temas más avanzados o más especializados de estadística, a veces no es claro, no es obvio cuántos son los grados de libertad. Pero en nuestro curso, que es un curso básico, pues siempre esta va a ser la fórmula que vamos a usar para los grados de libertad. n-1. Entonces,
en general vamos a tener n-1 grados de libertad. Bien, aclarado esto, ahora sí pasamos al asunto de intervalo para una media poblacional con muestra pequeña. Muestra pequeña para una media poblacional son menos de 30 datos, n menor a 30. Entonces, si n es menor que 30 datos, y si además, esto es importante, los datos se ajustan a una distribución normal, entonces esta fórmula es válida para el intervalo de confianza de la media poblacional. Con un nivel de confianza 1 menos alfa, la fórmula del intervalo de la media es esta que está aquí. Observe usted que se parece mucho a la fórmula que ya vimos para muestras grandes, usando la z. Nada más que en lugar de z alfa medios, aquí usamos este símbolo, t de alfa medios, n-1. ¿Por qué? Pues porque aquí se utiliza la distribución t de Student. Si la distribución normal estándar se usa para el intervalo de la media con muestras grandes, entonces la distribución t de Student es la que se usa para el intervalo de la media poblacional con muestras pequeñas. El n-1 se refiere a los grados de libertad. n-1 grados de libertad. Y el valor de alfa medios, pues depende del nivel de confianza, depende del valor de 1 menos alfa, de ahí se despeja el valor de alfa medios. Para que esto sea válido, se requiere que los datos se ajusten a una distribución normal. Más adelante veremos cómo se evalúa este ajuste. Si el ajuste es bueno o no a una distribución normal, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces aquí aplicamos la distribución t de Student con n-1 grado de libertad. Este valor t de alfa medios se puede obtener en Excel con esta función. Inversa t, in.t, poniendo la probabilidad 1 menos alfa medios, 1 menos la mitad de alfa, coma, y los grados de libertad. O también se puede usar esta otra. Inversa t, 2c significa 2 colas. Pero aquí la probabilidad que se pone es el valor de alfa. Alfa solita, alfa, coma, n-1 grados, los grados de libertad. Con cualquiera de estas dos funciones, usted va a obtener el mismo resultado, el valor de t de alfa medios. Aquí tenemos gráficamente la ubicación del valor t de alfa medios positivo y t de alfa medios negativos, la ubicación que tienen en la gráfica de la distribución t de Student. Bien, ya dijimos, la gráfica de la distribución t de Student se parece mucho a la gráfica de la normal estándar, centrada en 0. Bien, los valores t de alfa medios positivo y negativo están ubicados a los lados del 0 de manera simétrica, de tal forma que la probabilidad entre ellos dos, la probabilidad de esta región que estoy indicando aquí, la probabilidad de esta región es 1 menos alfa, que es el nivel de confianza que queremos. Y la probabilidad en cada extremo, los estadísticos dicen en cada cola, por simetría, pues la probabilidad es la misma y es la mitad de alfa. Alfa medios en la probabilidad de esta región y también alfa medios la probabilidad en esta otra región. De manera que si usted suma las tres probabilidades, le da 1, que es la probabilidad total bajo la curva. Entonces, esta es la ubicación de estos valores en la distribución t de Student, que si usted recuerda, es la misma ubicación que tiene z de alfa medios. Es la misma ubicación estratégica a los lados del 0 de manera simétrica. Es la misma idea. Bien. Vamos a ilustrar esto con este ejemplo. En una planta industrial se desea estimar la media poblacional del torque, que se mide en newton metro, aplicado a un tornillo de un motor diésel, con un intervalo del 90%. Entonces 90% es el nivel de confianza, es el valor de 1 menos alfa. Se tomó una muestra aleatoria y estos son los valores. Es decir, se tomó una muestra aleatoria de estos tornillos ya instalados y se midió el torque que tienen. Y estos son los resultados obtenidos en la muestra. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una muestra tamaño 10, n es igual a 10. Es una muestra pequeña para una media poblacional. Entonces, para estimar la media con un intervalo de confianza necesitamos la t-Student. Bien,
No se precisa aquí cuál es la población, pero podríamos pensar que la población es el torque en todos los tornillos fabricados en esta planta industrial durante el tiempo que esté funcionando. Así de tan grande puede ser la población de interés. El torque de todos los tornillos fabricados aquí durante todo el tiempo que la planta esté funcionando. La media de esa población enorme es el valor que queremos estimar. Bien, entonces usted puede comprobar que X barra, el promedio de la muestra es 34.96, S, la desviación estándar de la muestra es 0.21, 1 menos alfa, nivel de confianza es 0.9, el 90%. Entonces de aquí despejando alfa, pues alfa es 0.10. Y n es igual a 10, son 10 datos en la muestra aleatoria. Para aplicar la fórmula del intervalo de confianza necesitamos el valor de t de alfa medios con n-1 grados de libertad. Usando esta función de Excel, inversa t de 2 colas, colocamos el valor de alfa, 0.10, y luego los grados de libertad. Como n es igual a 10, entonces n-1, los grados de libertad es 10 menos 1, 9, de ahí sale este 9. Usted puede verificar en su computadora que esto es 1.833. El valor de z de alfa medios y t de alfa medios se acostumbra a redondear a milésimas. Bien, entonces, aplicando la fórmula del intervalo de confianza para la media con muestra pequeña, tenemos x barra 34.96 más menos el valor de t de alfa medios, 1.833, que multiplica a s, 0.21, entre raíz cuadrada de n, raíz cuadrada de 10, que es lo mismo que 10 a la potencia 1 medio. Bien, si usted calcula esta parte que estoy indicando aquí, obtiene de ahí el 0.122. Finalmente, el límite inferior del intervalo es 34.96 menos 0.122 y de ahí obtenemos el 34.83. El límite superior es 34.96 más 0.122 y de ahí obtenemos 35.08. Entonces se espera que el valor de mu, la media poblacional, esté entre estos dos números. Este resultado se puede interpretar de la siguiente manera en el contexto del problema. La variable que estamos manejando es el torque, ¿sí? Y queremos estimar la media poblacional. Bueno, esto se puede interpretar de la siguiente manera. Con una confianza del 90%, el valor de la media poblacional del torque está entre 34.83 y 35.08 newtons metro. Por lo tanto, automáticamente tenemos una desconfianza del 10% de que esto no sea cierto. Tenemos una confianza del 90% de que esto sea cierto. Y un riesgo, una desconfianza del 10% de que esto es falso. Claro, como el nivel de confianza es mucho mayor, el investigador termina apostándole a que esto es cierto. Esto es cierto. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues ya depende del tomador de decisiones, del ingeniero de calidad. Si esto es malo, pues debe tomar medidas correctivas. Si esto es bueno, pues debe asegurarse de que las condiciones se sigan manteniendo igual. Observe usted que todo esto, a fin de cuentas, termina con una acción que va a tomar el responsable. Bien, otro concepto importante es el intervalo de predicción. No debe confundir los intervalos, no confunda intervalo de confianza con intervalo de predicción. Son cosas diferentes. El intervalo de confianza estima un parámetro, el valor de una media poblacional. O sea, el intervalo de confianza estima el valor de un parámetro, de una constante poblacional. Bien, el intervalo de predicción estima el valor de la variable medida en un único ítem que yo voy a elegir al azar en el futuro. Entonces, el intervalo de predicción es para estimar el valor de una única observación que voy a tomar en el futuro. Repito, a ver si me explico bien. El intervalo de confianza estima
el valor de una constante poblacional. En este caso lo que hemos visto es el valor de la media poblacional. Entonces, el intervalo de confianza estima el valor de un parámetro, de una constante poblacional. El intervalo de predicción, repito, estima el valor de una única observación que yo voy a elegir al azar en el futuro. Y se representa como la x n más 1. Como en la muestra tenemos n datos, n valores, entonces ese valor único que voy a tomar en el futuro, pues es la x n más 1. Así se representa. Bien. El intervalo de predicción para el valor de una única observación en el futuro, los límites del intervalo se calcula de esta manera. Aquí se usa siempre la distribución t de Student, no importa el valor de n. Aquí ya no aplica muestra pequeña, muestra grande. Esta fórmula es única siempre para cualquier n. Y otro detalle es que esta fórmula es válida siempre y cuando los datos de mi muestra aleatoria original se ajusten a una distribución normal. Vuelvo a repetir, más adelante vamos a aclarar cómo se evalúa ese ajuste. A ver si el ajuste a la distribución normal de mis datos es buena o no es buena. Eso lo veremos más adelante. Bien, esta es la fórmula del intervalo de predicción, que hasta esta parte que estoy aquí indicando es la misma fórmula que ya mencionamos en el intervalo de confianza de la muestra pequeña. La diferencia es que para el intervalo de predicción, después de S, esto se multiplica por esta expresión que es la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre n. 1 más lo que resulte de dividir 1 entre n. Bien, vamos a ilustrar esto en un ejemplo. Obtener el intervalo de predicción del 95% es el nivel de confianza para el intervalo de predicción, valor de 1 menos alfa. Para el ejemplo anterior, bien, que es el torque del tornillo. Bien, tenemos que x barra es 34.96, tenemos que el valor de S, desviación estándar muestral, es 0.21, el nivel de confianza que queremos en el intervalo de predicción es 95%, 0.95, entonces aquí despejando alfa es 0.05 y n es igual a 10. Entonces, para aplicar la fórmula del intervalo de predicción necesito el valor de t de alfa medios. Usando la función inversa t de 2 colas, se le aplica al valor de alfa 0.05 y los grados de libertad n-1. Como n es 10, 10 menos 1, 9. Usted puede verificar que esto arroja el valor de 2.262. Por supuesto, se supone que los datos de mi muestra aleatoria se ajustan a una distribución normal. Aplicando la fórmula que ya mencionamos para el intervalo de predicción, x barra 34.96 más menos t de alfa medios 2.262, que multiplica por s, 0.21, por la raíz cuadrada, que es lo mismo que esto a la potencia 1 medio, 0.5, raíz cuadrada de 1 más el cociente 1 entre n, n vale 10, 1 entre n. Si usted resuelve esta expresión, va a obtener este resultado, redondeando a milésimas, 0.498. Entonces, el límite inferior del intervalo de predicción se obtiene 34.96 menos 0.498 y nos da 34.46. El límite superior del intervalo de predicción es 34.96 más 0.498 y de ahí obtenemos, redondeando, 35.46. Entonces, con un 95% de confianza, el valor único que yo voy a tomar en el futuro se espera que sea un valor entre 34.46 y 35.46 newtons metro. Entonces, este resultado se puede interpretar en el contexto del problema de la siguiente manera. El valor del torque de un único tornillo que yo podría medir en el futuro, repito, el valor del torque de un único tornillo que yo podría medir en el futuro
se espera que sea un valor entre 34.46 y 35.46 newton metro. 95% es la confianza de que esto sea cierto, de que ese valor que yo voy a medir en el futuro se encuentre entre estos números. El 95% de confianza es la confianza de que esto resulte cierto. Claro, estoy corriendo un riesgo del 5% de que esto resulte incorrecto, de que ese valor único en el futuro no quede entre estos dos valores. Pues el riesgo es del 5%. Bien, entonces también el intervalo de predicción es otro tipo de intervalo muy útil en estadística. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios y hasta pronto.